bendiga, hermanos, y aquellos que nos visitan por este medio. Dios les bendiga también y gracias por estar con nosotros. Es una bendición para nosotros también saber que escuchan la palabra del Señor y sabemos que la palabra de Dios, como dice, nunca regresará vacío, porque siempre hace un efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, porque la palabra de Dios no es simplemente reglas. La palabra de Dios, dice Pablo, que es poder de Dios que puede cambiar desde lo más profundo de nuestros corazones. Así que damos gracias a Dios por eso y vamos a continuar viendo el libro de Hebreos. Hemos estado meditando. Hay muchas cosas, muchos puntos que pudiéramos analizar en el libro de Hebreos, pero también lo estamos viendo de manera muy rápida porque pues, realmente ponerse a estudiar el libro como tal sí nos llevaría mucho tiempo, pero en lo que podamos aprender, en lo que podamos meditar, pongamos atención y pongamos nuestro corazón al Señor y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ayude, amados hermanos. Así que yo los invito a orar en esta mañana para que el Señor sea con nosotros. Bendito Dios, hoy te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que nos des la sabiduría y como Jesús decía, yo me voy y os enviaré al Espíritu Santo, y Él os hará recordar todas las cosas que os he dicho. Bendito Dios, que el Espíritu Santo nos haga recordar, nos haga meditar, reflexionar, vivir y practicar lo que has escrito y lo que has permitido que se estableciera como tu palabra sagrada, en el cual, Señor, podemos encontrar lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Bendito Dios, háblanos, Señor, y enséñanos en este día. Y permítanos, Padre, tener atentos nuestros oídos para reflexionar y meditar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, hemos estado hablando acerca también, para que refresquemos nuestra mente, acerca del sacerdocio de Cristo. La semana pasada veíamos cómo Jesucristo entró al lugar santo y no solamente entró ahí, y entró al lugar santísimo. Y Jesús no lo hace cada año, Jesús lo hizo una vez para siempre. Y esto debe ser algo muy importante para nosotros. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote lo ejerció en el tabernáculo, porque lo ejerció desde el cielo mismo. Recordemos, hermanos, que Jesús no era levita, tampoco era de la descendencia de Aarón. Así que no le era permitido entrar en un tabernáculo hecho de mano de hombres, porque según la ley de Levítico, solamente aquel que es de la tribu de Leví y aquel que es de la familia de Aarón eran los que podían entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que Jesús no era posible que hiciera eso, pero Él entró en el tabernáculo perfecto, entró a la presencia misma de Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. El sacerdocio de Cristo es tan real, es tan maravilloso, que debemos de alegrarnos, hermanos. El tabernáculo terrenal, como ya sabemos y conocemos algunos,
y los utensilios que se usaban en el tabernáculo terrenal fueron solamente símbolo, fueron solamente una sombra del tabernáculo celestial, del verdadero. Y el tabernáculo terrenal necesitaba sacrificios tras sacrificio, necesitaba ser purificado. Levítico 16:16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El tabernáculo mismo necesitaba ser purificado, pero el tabernáculo donde entró Cristo, que es a la diestra de Dios Padre, no necesitaba eso, porque era donde está la presencia de Dios mismo. Cristo jamás fue sumo sacerdote conforme al sistema levítico, ni siquiera sacerdote, ya que, como les he dicho al principio, no era de la tribu de Leví, sino era de la tribu de Judá. Por tanto, jamás entró en el templo. Pero, como ya les he mencionado, sí entró en el lugar, en la diestra de Dios Padre mismo. Y desde allí, hoy mismo, intercede por usted y por mí. Los sacerdotes estaban día tras día ofreciendo el sacrificio para quitar el pecado. Y el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo también para ofrecer sacrificio por los pecados que no se conocían o que no se sabían. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros, vino a quitar el pecado de todos sus hijos. El autor del libro de Hebreos habla acerca de las características del antiguo pacto. Habla y nos muestra y nos enseña. ¿Y por qué nos muestra? ¿Por qué nos habla? Porque es necesario entender que hubo una ley, hubo un ritual que quiso erradicar el pecado, que quiso eliminar el pecado, pero jamás pudo hacer eso. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente la vida misma, la sangre misma de Cristo pudo erradicar el pecado. Es por eso que el autor de Hebreos en su capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Espero que se ponga a pensar, ¿verdad? Que esos muchos es usted y yo. Es todo aquel que está en Cristo Jesús. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Jesucristo va a volver, pero no va a volver para volver a ofrecer su vida, para volver a hacer un sacrificio. Él vuelve por su pueblo. Él vuelve por aquellos que le aman, por aquellos que le esperan. El sacrificio de Cristo fue un hecho real, fue un hecho verdadero, de tal manera que está registrado en la historia de la humanidad y también en la historia de la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo murió. Literalmente, cuando Cristo murió, literalmente el velo se rasgó. El cielo se oscureció. Fue un día como jamás había existido y jamás volverá a existir un día como aquel día. Ese glorioso día, la muerte y el pecado fueron destruidos, fueron eliminados. El Hijo de Dios se ofreció a sí mismo por usted y por mí. Y debemos de alegrarnos por ello, hermanos, porque Cristo
Su sacrificio eliminó el pecado. Alguien escribe 3 cosas acerca del ministerio de salvación de Cristo. Estas 3 cosas o 3 frases le podríamos llamar. Dice así como primer punto, como número 1. Su primera venida fue para salvarnos del castigo del pecado. Su ministerio actual de Cristo hoy es para interceder por nosotros desde el cielo y librarnos del pecado. Su segunda venida será para liberarnos de la presencia definitiva del pecado. Estos son algunos puntos que son reales, hermanos. Cuando Cristo vino fue para salvarnos del castigo del pecado. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Cristo está con nosotros hoy y Él intercede delante de Dios Padre por nosotros. Así que, hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar seguros, debemos de estar firmes y debemos de creer que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahora, quisiera leer a partir de ahora, hermanos, si tiene alguna hoja por ahí, alguna nota por ahí, voy a empezar a leer algunos textos. No lo vamos a explicar cada uno de estos textos, simplemente les voy a dar lectura, pero sí me gustaría que vieran hasta qué punto Cristo quita el pecado en nuestras vidas. Eso es cierto, eso es verdad lo que dice el escritor de Hebreos, o nomás lo está diciendo porque sí, pues hay una regla de interpretación de la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma. Y para eso tenemos que analizar otros textos donde nos hablen que Cristo vino a quitar el pecado en nuestras vidas. Y para ello quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista se da cuenta quién es el que se estaba acercando y él dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Es decir, habla de Cristo, cómo Cristo va haciendo la obra. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención en Él, tenemos perdón de pecados, Él nos ha eliminado el pecado en nuestras vidas. Pedro, en la carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Esto significa, hermanos, que los que somos la familia de la fe, los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que hemos escuchado, los que hemos recibido el llamado de Cristo, somos libres del pecado. Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos
la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, nos estamos fijando, creo, en lo que dice la palabra aquí. Una y otra vez nos habla que Cristo vino a quitar, que Cristo vino a ofrecerse a sí mismo por nosotros. Y seguramente debemos de estar contentos y agradecidos con Él, que vino Él a erradicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere con pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ven cómo el Señor nos protege siempre? Nos habla siempre de su sacrificio. Primera carta de Juan también, versos 5 y 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Habla aquí, hermanos, de no practicar el pecado. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo vino a quitar el pecado en medio de nosotros? Si seguimos leyendo algunos otros textos, hermanos, por ejemplo, Pablo va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Efesios capítulo 4, verso 22 al 26, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y continúa diciendo Pablo, ahí en Efesios 4, del verso 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo vino a quitar el pecado. Pero cuando hablamos del pecado, ¿qué precisamente es el pecado? ¿Qué es para nosotros o cómo vamos a definir el pecado? Quisiera ver algunas cosas. La palabra del Señor dice: quítese de vosotros toda amargura. Quisiera dar un ejemplo. Si usted pasa su vida, pasa su día delante de los demás, delante de su familiar, delante de que está alrededor de usted, pasa su vida amargado, con mal genio. La pregunta es: ¿cree usted que eso es pecado? Porque a veces alguien dice: bueno, el pecado es aquel que tiene dos esposas, dos esposos, es aquel que está tomando, es aquel que asesinó. Pues sí, también sabemos que eso es el pecado. Pero no nos damos cuenta a veces, hermanos, que el pecado a veces
aún está en nosotros. Ahora quiero dejar algo claro, hermanos. Juan, me gusta mucho cómo habla en Primera de Juan capítulo 3. Si tiene oportunidad de ver y leer en su capítulo 8 y 9, dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en este punto, hermanos, quiero mencionar dónde hace efecto, hermanos, que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿En qué momento se siente? ¿En qué momento se vive eso, hermanos? En el momento que uno nace de nuevo. ¿Sí? En el momento que nace verdaderamente. Y quisiera mencionar esto, hermanos, que nacer de nuevo no es solamente decir creo en Cristo. Porque puedo cuestionarme a mí mismo. Llevo algunos años ya en el Evangelio. Yo estoy predicando en este momento y me tengo que cuestionar yo y decir, ¿he nacido de nuevo? Si he nacido de nuevo, se vuelve una realidad esta palabra en mí. Y si no he nacido de nuevo, no tiene efecto estas palabras en mi vida. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, ¿cuándo es eliminado el pecado en la vida del ser humano? Cuando Cristo está en su vida. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque el que está fuera de Cristo, ni por más que intente ser muy bondadoso, ser muy generoso, ser muy amable y muestre una vida tan agradable, no va a poder hacer todo el tiempo. Pero el que está en Cristo, el que vive en Cristo, ya no lucha por sí mismo. Porque créanme, hermanos, que uno no puede luchar con el pecado. En alguna ocasión tocamos el tema de cómo a veces nosotros, los seres humanos, nos deslizamos hacia el pecado. El pecado para el ser humano es como el imán, que te atrae, que te jala. Y es difícil, es imposible que con las propias fuerzas. No hay un estudio, no hay una preparación para vencer el pecado. De repente hay libros, es bueno leer libros, a veces 5 pasos para vencer la tentación, o 10 pasos para vencer el pecado. Puede tener 5, 10, 15, 20 o 100 pasos para vencer el pecado. Si no está Cristo en su vida, de nada sirve. No funciona, porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad que vamos a erradicar el pecado en nuestras vidas. Es confiando en el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a morir una vez para siempre y su sacrificio fue real, amados hermanos. Así que si queremos quitar todas aquellas cosas que sí sabemos que a veces son malas y a veces lo practicamos, tales como amargura, enojo, gritería, maledicencia, todas aquellas cosas, la lista que da Pablo
en Efesios. Hay otra lista que encontramos en Colosense. Cuando tenga oportunidad, lea el libro completo de Colosenses y va a darse cuenta que también Pablo da una lista de cosas que pudiéramos estar practicando y que esos son pecados que tenemos en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos y amigos que nos ven, les pregunto en esta hermosa hora del día, ¿confía usted en el sacrificio de Cristo? ¿O confía en su capacidad? Yo le invito a que ponga su confianza en el sacrificio de Cristo. A veces queremos luchar con el pecado. A veces queremos tener fuerzas para acabar con el pecado. Y quizás uno va a decir, yo ya no voy a hacer esto. Y como Pablo dice, Pablo lo experimentó y él dijo, en mí está el querer hacer el bien. Pero Pablo mismo dice, pero cuando me doy cuenta, termino haciendo lo que yo no quiero. La vida del ser humano, si no está en Cristo, puede intentar hacer 1000 cosas buenas, pero siempre terminará haciendo lo que no le agrada. Por eso, hermanos, confiemos en Cristo Jesús. Pedro dice estas bellas palabras y con esto vamos culminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados hermanos, el Señor se ofreció una vez para siempre y su sacrificio vino a quitar y a erradicar el pecado. Usted y yo podemos decir, soy libre del pecado, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y alcanzaremos la salvación que está preparado para cada uno de nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús. Si usted ya confía en Cristo Jesús, ya está seguro en su salvación y está seguro que Cristo limpió el pecado en su vida, dele gloria a Dios, dele alabanza al Señor. Pero si aún no lo ha hecho, si aún no siente, si aún cree que cuando hace buenas obras es salvo, cuando es amable con la gente, piensa que con eso está llegando a ser salvo, quiero decirle que no es así. No es así. Todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, es porque primero debemos de ser salvos para luego mostrar la evidencia de nuestra salvación. Es por eso, si no ha recibido esa paz en su corazón, esa seguridad en su corazón, donde Cristo ofreció su vida por usted para siempre, yo le invito en este momento que le permita al Señor obrar en su corazón. Ya deje de luchar por sus situaciones. Ya deje de luchar por las cosas que están pasando. Ponlo en las manos del Señor. Ríndase al Señor. Escuchaba hace algún tiempo a un predicador que decía que cuando escuchó a un joven decir, ya no puedo, ya no puedo, el predicador le dijo, qué bueno que ya no puedes. Me da mucho gusto que ya no puedes, porque hay alguien que sí puede hacer cosas por usted. Y ese alguien es Cristo Jesús. Si usted dice también, ya no puedo, yo le diría, qué bueno que ya no puede, porque hoy es el momento de que pueda confiar en Cristo, y Cristo sí puede, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo invito a orar, amado hermano y amado amigo. Bendito Dios,
Gracias, porque hoy plenamente nos das la seguridad que puedes erradicar el pecado en nuestras vidas, que podemos vivir en santidad, Señor, que podemos vivir en pureza, que podemos vencer el pecado, y no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por lo que tú haces en nosotros, Señor. Bendito Dios, te rogamos que tú seas con nosotros, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe, nos fortalezca y nos permita presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, delante de tu presencia. Oro por cada uno de mis hermanos que hoy están seguros, están firmes en su fe y que creen, Señor, de todo corazón, que han recibido la salvación, la vida eterna. Siga fortaleciendo su corazón, Padre. Pero si alguno, Señor, tuviera alguna inquietud, te pido, Padre, que le muestres el camino de la salvación, Señor. Y aquellos amigos, aquellos familiares que nos han visto, si en este momento están pidiendo que tú guíes su vida y que tomes el control de sus vidas, ten piedad, mi Dios. Toma el control de sus vidas. Señor, cambia sus vidas de una vida de pecado, de una vida de amargura, de una vida de soledad, a una vida de santidad, de amor, de paz y de unidad, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.